riesgo. Es el estudio de las causas, de las posibles amenazas, los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos y otras para evaluar riesgos. La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar identificadores operacionales a partir de los cuales medir y evaluar. Para realizar un análisis de riesgo tenemos que tomar en cuenta los siguientes pasos: identificar los peligros, decidir quién puede ser dañado y cómo, evaluar los riesgos y decidir las precauciones, revisar su análisis y ponerlos al día. En muchas organizaciones, el riesgo son bien conocidos, las necesarias medidas de control son fáciles de aplicar. Por ejemplo, usted probablemente ya conoce que si sus operadores mueven cargas pesadas, por lo tanto podrían verse afectadas las espaldas o existe la probabilidad de resbalarse. Entonces, usted tiene que tomar las razonables precauciones para evitar estos accidentes. Cuando piense acerca de un análisis de riesgo, tenemos que recordar que un peligro es cualquier cosa que pueda causar daño, tales como químicos, eléctricos, trabajos en altura, entre otros. Primer paso: identificar los peligros. Inspeccione el lugar donde se desarrolla el trabajo y vea qué podría esperarse de las tareas que puedan causar daño. Hable con sus empleados o sus representantes. ¿Qué es lo que ellos piensan? Que no son inmediatamente obvias para usted. Investigue en las asociaciones locales de seguridad las guías prácticas sobre dónde los peligros ocurren y cómo controlarlos. Vea sus registros de accidentes y de salud. Ellos frecuentemente ayudan a identificar los peligros menos obvios. Recuerde pensar en peligros y daños a la salud que puedan suceder a largo plazo. Ejemplo, altos niveles de ruido o exposición a sustancias peligrosas. Segundo paso: decidir qué podría ser dañado y cómo. Para cada peligro, usted necesita ser claro acerca de quién podría ser dañado. Esto le ayudará a identificar el mejor camino para mejorar el riesgo. Tenemos que recordar que algunos trabajadores tienen específicos requerimientos. Ejemplo, trabajadores nuevos y jóvenes, personas con capacidades reducidas, podrían estar en particular riesgo. Esfuerzos extras serían necesarios para algunos peligros. Personal de limpieza, visitantes, contratistas, personal de mantenimiento, entre otros, quienes podrían no estar en el lugar de trabajo todo el tiempo. Si usted comparte su lugar de trabajo, usted necesitará pensar acerca de cómo su trabajo afecta a otras personas. Paso 3. Evaluar los riesgos y decidir las precauciones. Teniendo anotados los peligros, entonces se debe reducir qué hacer acerca de ello. Las leyes requieren que usted haga todo lo razonablemente posible para proteger a los trabajadores de los peligros. Se puede trabajar con el análisis solo, pero es aconsejable como mejor camino comparar los resultados con similares mejores prácticas. ¿Cómo puedo controlar los riesgos para que el daño no sea posible? Cuando procedemos a controlar los riesgos, deberíamos intentar una opción menos riesgosa. Ejemplo, cambiar por un químico menos riesgoso. Prevenir el acceso a los peligros. Ejemplo, colocando protección. Organizar el trabajo para reducir la exposición al peligro. Ejemplo, poner vallas entre peatones y tráfico. 4. Proveer de elementos de protección personal, anteojos, zapatos de seguridad, protectores auditivos, entre otros. Disponer de elementos de primeros auxilios y limpieza, botiquín, lavaojos, duchas de emergencia, entre otros. Paso 4.
Revisar el análisis de riesgo y realizar una actualización si es necesaria. Pocos lugares de trabajo no se modifican con el tiempo. Más tarde o más temprano se traen nuevos equipos, sustancias y procedimientos que podrían generar nuevos peligros, entre otros. Esto hace necesario, por lo tanto, revisar nuevamente. Cada año formalmente se deben realizar los análisis para asegurarse que la mejora continúa. Cuando usted está trabajando es muy difícil olvidarse de revisar el análisis de riesgo hasta que algo malo sucede y es demasiado tarde. Durante el año, si hay un cambio significativo, entonces no hay que esperar. Tendríamos que chequear los riesgos y realizar los ajustes necesarios.